Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo un video de aterradores relatos en hospitales. Antes de comenzar, quédate al final del video, ya que dejaré aterradores saludos para quienes comentaron el video anterior. Te invito a que te suscribas o dejes tu terrorífica leyenda o relato en leyendasdeaquiyallá@gmail.com para ser la mejor comunidad del terror. El correo lo encuentras en la caja de descripción. Los hospitales, me atrevo a decir que son de los lugares más tétricos y que se cuenta que tienen muchísima carga paranormal, pues tantas historias desgarradoras, tantas historias de muerte, tantos relatos de sufrimiento y tragedias, en los cuales aquellas paredes son testigos de esos fatídicos y desgarradores sucesos. El día de hoy te traigo dos aterradores relatos en hospitales. Comenzamos con El niño fantasma. Alex era un pequeño quien desafortunadamente le aquejaba una enfermedad desde recién nacido, aunque siempre fue un niño sumamente feliz, puesto que por su condición médica, todos quienes le rodeaban siempre buscaban que fuera lo más feliz posible, y así había sido. Una noche comenzó con una fuerte fiebre, así que lo ingresaron al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el niño siempre había llevado sus citas para la observación de aquella condición médica. Ya una vez en el hospital, esa noche, ya su madre se encontraba cuidando a su hijo. Las luces estaban semiapagadas y el médico encargado de ese turno le pidió a la madre de aquel niño que lo acompañara a su oficina, pues quería decirle la situación del niño para que la madre supiera la seriedad del momento. Al estar la madre aclarando sus dudas médicas con aquel especialista, su hijo solo despertaba, sintiéndose muy mal, pero a la vez no tenía las fuerzas de gritarle fuerte a su madre. Y ese niño se sentía sumamente triste al verse solo en ese lugar. Su garganta se sentía seca, era bastante seca la garganta de aquel pequeño, quien solo llamaba a su mamá o a su papá, que era a quienes ese niño amaba tanto. Así con esa boca seca, llamando a sus padres mientras lamentablemente moría poco a poco. Así era que la vida de aquel niño se apagaba cada segundo. Solo se desvanecía, solo con un último anhelo de ver el rostro de su mamá o su papá. Desafortunadamente, no estaba ninguno de ellos dos. Posteriormente, a los minutos, al llegar una enfermera para administrar un medicamento, veía que el niño ya había muerto. A los minutos posteriores, llegaba la madre envuelta en una agonía, sumamente de tristeza al enterarse de la muerte de su pequeño. Así que esa amorosa familia le dio santa sepultura al pequeño. Sin embargo, en aquel hospital donde murió ese niño, se contaba bastante que aquel angelito bajaba del cielo a aquel lúgubre hospital para tratar de ver a sus papás, de encontrar ese anhelo de apretar la mano de su madre y su padre por última vez. Es por eso que solo pasaron los años y en ese hospital se contaban relatos que un pequeño lloraba llamando a su mamá. También otros niños aseveraban que cuando les dejaban solos, sentían una cálida mano que les sujetaba mientras sus padres regresaban, o desafortunadamente, mientras alguno de ellos moría. Alex, aquel niño a quienes las enfermeras del lugar conocían muy bien e incluso llegaron a quererle a pesar de ser travieso en ocasiones.
pues escondía cosas o cambiaba cosas del lugar. Ya entrada la madrugada se escuchaban las risas, los pasos de un niño corriendo en ese lugar. Muchos de aquellos pacientes se aterraban al escuchar eso. Pero la enfermera en turno solo los tranquilizaba diciendo que no era nada, que solo era un niño juguetón. Y a su vez esa enfermera le decía a Alex que ya se tenía que dormir o que se tenía que marchar para que los otros niños pudieran descansar. En ese hospital, al tiempo, un día se volvía a repetir la escena. Un niño moría y le daban la noticia a su madre. Y aquella, al par de horas después de los trámites, la mujer solo se quedaba llorando desgarradoramente. Lloraba sola en esa área pediátrica, en un pasillo, cuando solo sintió una manita que la sujetaba la mano de aquella señora y le decía que su hijo estaba bien, que él estaba en el cielo, que él ya lo había visto y que un día se encontrarían como él también un día encontraría a sus papás. Así la mujer volteaba para ver al niño y agradecerle las reconfortantes palabras. Pero ahí no había ningún niño, no había nadie. A su vez, iba pasando una enfermera y aquella señora le mencionó que tal vez un niño se había salido del área y así le platicó el suceso. La enfermera, bastante tranquila, solo respondía que ese niño era un infante quien ya había muerto hace muchos años, que solo era Alex, el niño juguetón, y que aún visitaba ese hospital en ocasiones. Así concluye este relato. Te invito a que continúes. El siguiente relato se titula El pabellón de los fantasmas. Victoria era una enfermera quien recién se había titulado y comenzaba a ejercer rápidamente. Comenzaba en un hospital que ya era muy viejo, pero aún daba mucha asistencia a muchas personas. Victoria, al ser nueva, le ponían el turno nocturno y no podía negarse, pues realmente necesitaba el empleo. Así le indicaron el día que se presentaría a laborar, y a su vez Victoria iba muy nerviosa, pues a pesar de que sí había hecho bastantes prácticas profesionales en la universidad, y se podría decir que estaba muy bien preparada, ella sabía que en el mundo real eso sería muy diferente. Se presentaba a laborar, y era la primera noche, así le mostraban el sitio. Se presentaba la jefa de enfermería, le decía sus actividades y ella se acoplaba bastante rápido a las actividades laborales. Normalmente los pacientes eran muy agradecidos y agradables, y así transcurrían las noches con relativa calma, y así pasarían ya algunas noches. Cuando una de esas noches llegaba un médico, se presentaba como el doctor Hernández, y le mencionaba que a cierto paciente se le necesitaba administrar un medicamento que no habían apuntado, y así solo lo escribía ese doctor en un blog con hojas, con las otras indicaciones médicas, y así aquella enfermera administraba aquel medicamento, y el doctor Hernández solo se despedía, y solo le decía que estaría por ahí, que se seguirían viendo. Solo Victoria se despedía de aquel médico. Ya al paso del tiempo, de los minutos, la jefa de enfermería solo supervisaba todo y veía un medicamento anexo que no estaba en la orden. Solo le hablaba a Victoria y la reprendía muy fuerte por administrar un medicamento que no venía en la orden original. Y Victoria solo le mencionaba a la jefa de enfermería que el doctor Hernández le había dado esa indicación. Y la jefa de enfermería solo reía y decía que entonces estaba bien. Y aquella jefa de enfermería solo se relajaba bastante y le mencionaba que le contaría una historia de entre todo el gran número de historias que contaba ese viejo pabellón. Y le pedía que la acompañara a un lugar
a un pasillo donde tenían muchos reconocimientos y fotos a ex empleados y a antiguos jefes que trabajaron muchos años en aquel hospital, y le preguntaba que si ese era el doctor Hernández, y veía una foto blanco y negro, y Victoria mencionaba que justo, precisamente ese era. Y a su vez, la jefa de enfermería le pedía a Victoria que leyera qué decía la parte de abajo de esa foto. Y Victoria leía y decía que era en memoria al doctor Hernández por su arduo trabajo y profesionalismo. Tantos años, que descanse en paz. Año de 1973. Así Victoria solo se quedaba perpleja, viendo incrédulamente a la jefa de enfermería, quien le decía que ese doctor tenía más de 30 años, que había muerto en ese hospital de un paro cardíaco, pues ese médico tenía una cardiopatía que nunca se había tratado, pues que nunca le había generado ningún problema y que incluso no sabía que la tenía, y que al morir no alcanzó a administrar un medicamento a un paciente, el cual también murió precisamente por no administrarle ese medicamento. Y después de la muerte aparentemente se quedó con aquel remordimiento, y que aún baja a inspeccionar, y que de seguro ese medicamento que le había dicho el fantasma del doctor Hernández muy probablemente sí lo necesitaba aquel paciente. Victoria solo se quedaba sorprendida de la tranquilidad y naturalidad con la cual la jefa de enfermería relataba ese suceso. Así solo Victoria se quedaba muy pensativa, y ya habría pasado un par de días posteriores, cuando en una de esas camas, solo un paciente, quien se encontraba grave, se encontraba observando al techo, lo veía y gritaba: "No me lleves, no me lleves, lárgate por favor, no dejen que me lleve, díganle que se vaya, por favor". Así que solo le hablaban al médico en turno, y este le administraba un calmante y ciertos medicamentos para que aquel hombre se tranquilizara. Y la jefa de enfermería le hablaba a Victoria y le decía que ese pobre hombre ya se iba a morir mañana. Y Victoria, sorprendida, solo le preguntaba que por qué decía eso, si llevaba toda la semana con la misma sintomatología y que nada había cambiado realmente. Y la jefa de enfermería solo le mencionaba que sí, pero es que ya lo vio, que ya lo había visto. Y esa jefa de enfermería mencionaba que siempre que un paciente reaccionaba de esa manera era porque ya había visto algo, lo cual ella realmente no sabía qué era, pero que eso lo que veían era porque sin duda alguna se los llevaría. Y los pacientes bien lo sabían, y que después de esa reacción, que después de ese suceso que era muy similar, en varias ocasiones ya se había presentado, simplemente los pacientes morían al día siguiente. Y precisamente así ocurrió al día siguiente, solo que encontraban a ese hombre muerto. Para Victoria era algo sumamente sorprendente, y más con la frialdad con la cual lo contaba esa jefa de enfermeras. Después de ese suceso transcurrían unos días, y Victoria se encontraba tranquila, pues relativamente todo estaba en calma y tranquilo. Se encontraba solo tomando un cálido vaso de café para aguantar la noche, cuando veía que las luces comenzaron a fallar. Estaban de una manera intermitente, solo prendían y apagaban. Así que fue con la jefa de enfermería, y Victoria le mencionaba que las luces estaban fallando, que si podrían hablarle al personal de mantenimiento. Y la jefa de enfermería solo se paraba y se metía a aquel pabellón y decía: "Don Juan, usted ya está muerto,
En nombre de mi Padre Dios, yo lo exorcizo de este lugar. Déjenos tranquilos y váyase a descansar en paz y encuentre tranquilidad. No esté molestando aquí. En eso, las luces paraban la intermitencia y solo la jefa de enfermería le decía a Victoria que hiciera lo mismo cuando viera que las luces comenzaban a prenderse y apagarse, y le comentaba que solo era don Juan, que era un señor de rancho que odiaba los hospitales y que al ya estar muy viejo y enfermo, sus hijos lo llevaron para su tratamiento y que siempre decía que si moría en ese hospital iba a ir a molestarlos después de la muerte, cosa que sí pasó y sí murió en ese hospital. Victoria, solo sorprendida, le preguntaba a la jefa de enfermería que si no le daba miedo tantos relatos de índole paranormal que ocurrían en ese sitio. Y aquella señora le respondía que en un inicio sí, pero que ya llevaba más de 20 años laborando en ese lugar, que en ese lugar contaban historias muy desgarradoras y que ella también se acostumbraría a eso, que eso también era parte del trabajo, pero que no tuviera miedo, pues que solo se encomendara a Dios a diario y que ella estaría bien. Así que ese día Victoria comprendía que ella seguiría viendo ese tipo de cosas en aquel lugar cuando veía que pasaba caminando el doctor Hernández. Y Victoria solo se armaba de valor y le decía: «Buenas noches, doctor Hernández». Y el doctor Hernández respondía el saludo y continuaba caminando. Antes de despedir este capítulo, quiero dejar saludos para todos quienes comentaron el video anterior y muchas gracias de corazón. Un gran saludo para Brigitte Tamaroni. Gracias por pertenecer a Leyendas de Aquí y Allá. También un gran saludo para mi amiga La Tenebrosa, quien tiene un terrorífico canal de leyendas. Te invito a que pases, te dejo el link en la descripción. Como siempre, un fuerte abrazo a mi gran amigo José Raúl Noriega, quien nos sigue desde Manhattan, New York. También un gran saludo para Juan Manuel Sansón Hernández, quien también saluda a toda la comunidad de Leyendas de Aquí y Allá. Un afectuoso saludo a mi amiga desde Corea, quien también tiene un canal el cual te comparto en la caja de descripción y te enseña cómo es la vida desde Corea del Sur. Un gran saludo y afectuoso saludo hasta Medellín para Lucas Cabas. Al igual te invito a que vayas al canal de mi amigo Peregrino del Terror, quien te aseguro te encantará su material. Es sumamente tétrico. Saludos para Martín Álvarez, espero y le estés pasando de lo mejor. Un enorme saludo para mi muy buena amiga Guillermina Gil. Un fuerte abrazo, amiga. Saludos también para Gloria de Sinister. Fuertes saludos hasta España. También recomiendo ampliamente su canal de poemas y de terror. Te dejo el link en la descripción. Un fuerte y afectuoso saludo para Kingsley Photo, quien ha pedido mucho los relatos de la Santa Muerte, y para la próxima semana los traeré de regreso. Un gran saludo para mi amiga Danje22, quien siempre está muy al pendiente de las leyendas. Un fuerte abrazo. Un enorme saludo para mi amigo El Fantasma del Terror, quien tiene un canal de investigaciones de terror, leyendas y crímenes. Al igual te dejo el link en la caja de la descripción. Saludos a Mairenés. También un afectuoso saludo y gracias por seguir a Leyendas de Aquí y Allá. Muchas gracias por pasar a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. Y a mí solo me resta desearte una mórbida noche.